Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Nuevo Mundo Patagonia. Como todos los lunes, miércoles y viernes estamos con nuestro programa Primera Línea para comentar alternativas de lo que está ocurriendo en la política, en el mundo del trabajo y todo lo que está relacionado con esta pandemia y la realidad política del país, ¿cierto? También estamos saliendo por redes sociales, por Facebook, por YouTube, así que siempre por las páginas de Radio Nuevo Mundo Patagonia en el 104.7 FM. Y hoy día nos toca conducir este programa, dado que nuestro querido compañero Claudio Aro está con un inconveniente, así que nos ha tocado a nosotros hacer las veces de tío conductor. Y nos acompaña el panelista habitual y columnista del siglo, don Fernando Bamondes. ¿Cómo está, Fernando? Hola, Dalibor, ¿qué tal? Y por otro lado, tenemos un invitado especial hoy, muy ligado al mundo del trabajo, un dirigente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. Él es además dirigente de la Federación Nacional de Sindicatos del Holding Heineken CCU, diríamos en la Federación Nacional de los Trabajadores CCU, que incluso tienen expresión en Punta Arenas, en Magallanes, a través del sindicato que funciona en la cervecería Uchal. Así que estamos con don Rodrigo Oyarzún. ¿Cómo está, compañero Rodrigo? Hola compañero Dalibor, ¿cómo estás? Muy bien. Hola Fernando. Hola Rodrigo, un gusto, gracias por estar con nosotros. Agradecemos la presencia de A Rodrigo, ustedes sabemos por la que invitación. están con hartas tareas por allá, a pesar de que la campaña de la derecha insiste en que la PUN no existe y que no se preocupa de los trabajadores, nosotros tenemos conciencia de que eso no es así. Sabemos que hay una agenda permanente, que incluso están en estos días trabajando con temas legislativos, porque finalmente hay un tema de fondo ahí que nos gustaría abordar con Rodrigo, que nos contara un poco él cómo ven desde la CUT. Uno tiene la impresión desde la distancia que el gobierno claramente avanza hoy día en lo que es una agenda legislativa neoliberal muy profunda, aprovechándose de la pandemia. Yo no sé si somos demasiado negativos o es así, Rodrigo. ¿Qué nos puedes tú comentar? Bueno, efectivamente desde la visión, desde el punto de vista o desde el análisis que se hace al interior de la Central Unitaria de Trabajadores y de las organizaciones sindicales de clase, efectivamente lo que vemos es un avance, es que en el fondo el gobierno en estos 2 o 3 meses de pandemia, ¿cierto?, ha avanzado más de lo que avanzó en 2 años en legislación pro empresario, ¿cierto?, en beneficio de el gran empresariado, en desmedro obviamente de los trabajadores y también de las pequeñas y de las medianas y microempresas. El gobierno ha tenido un avance impresionante en estos meses respecto de legislación que no precisamente va en favor de lo que necesita el pueblo y los trabajadores. Así como, por ejemplo, se aprobó hace casi un mes la ley de teletrabajo, que hoy día, cierto, estamos viendo las consecuencias de esa ley, absolutamente abusiva desde el punto de vista de los trabajadores, y los trabajadores que hacen teletrabajo con esta legislación que es una desprotección absoluta eh, al arbitrio del empleador, ¿cierto? Sin horarios de trabajo, sin condiciones laborales adecuadas, asumiendo los costos que debería asumir el empleador respecto de las condiciones, partiendo con la misma conexión de internet, ¿cierto? Ahora el costo de luz, agua, teléfono, alimentación, todo el costo se traspasa al trabajador y el empleador únicamente recibe los dividendos de esta ley. ¿Para qué decir la ley de protección al empleo, cierto? Que fue el último chiste que sacó el gobierno, que derechamente también de protección al empleo no tiene nada. Ya cerca de 1 millón de trabajadores que han tenido que recurrir al seguro de cesantía, a comerse sus ahorros para la cesantía, para poder financiar
financiando finalmente a los grandes empresarios. Hemos visto, ¿cierto?, en la prensa profusamente estos días se ha difundido, ¿cierto?, el tema de la repartición de utilidades enormes del Cencosud, ¿cierto? Sin embargo, esos trabajadores han quedado al arbitrio del mercado, ¿cierto?, en la desprotección absoluta y comiéndose sus ahorros de seguro de cesantía para poder subsistir, ahorros que, al contrario de lo que ha dicho el gobierno, son mínimos y es un porcentaje menor el de los trabajadores que pueden subsistir con un seguro de cesantía que finalmente en promedio son montos muy bajos. Esa es más o menos la realidad de lo que está sucediendo en el mundo del trabajo. ¿Para qué decir el tema de los tribunales de trabajo que están prácticamente detenidos, sin audiencia, sin la Corte de Apelaciones también, la Corte Suprema también trabajando a un mínimo, y ni hablar de la Dirección del Trabajo, ¿cierto?, que prácticamente está sin operar, o sea, se están haciendo solo trámites eh, en línea. Hay nula fiscalización de parte de la Dirección del Trabajo respecto de las condiciones en las cuales están trabajando hoy día los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, hoy día lo que se ve es que los trabajadores están en una desprotección absoluta en Chile, a todo nivel, o sea, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista de los derechos del trabajo, están absolutamente desprotegidos. No hay no hay ningún tipo de protección desde la institucionalidad. Es por eso que hoy día nosotros, y lo manifestó claramente la presidenta de la CUT, ¿cierto?, la compañera Bárbara Figueroa, la importancia de que los trabajadores estén sindicalizados. El estar sindicalizado no es una garantía para nadie, pero sí lo que se ve en la práctica es que donde existen organizaciones sindicales sólidas, ¿cierto?, donde existen sindicatos que estén funcionando, se ve que los trabajadores tienen un mayor nivel de protección y los abusos se pueden de alguna manera contener o evitar. Entonces, el llamado que ha hecho la compañera Bárbara en su discurso central del 1 de mayo tiene una relevancia absoluta respecto de la crítica que se está haciendo, ¿cierto?, al modelo y de el emplazamiento a los trabajadores, ¿cierto?, a organizarse, a trabajar en unidad para poder enfrentar esta crisis, que más que una crisis, no voy a desconocer que hay una crisis, ¿cierto?, sanitaria, pero aquí hay una crisis económica, una crisis del capital que se viene manifestando desde hace rato y que hoy día se profundiza con esta crisis sanitaria. Pero esto es una crisis económica que viene arrastrándose desde hace tiempo y que con esto se ve profundizado. Los cálculos más optimistas, ¿cierto?, manifiestan que en Chile esta crisis va a significar un nivel de cesantía que va a sobrepasar a los 2 millones de trabajadores. Los más pesimistas dicen que podría sobrepasar los 3 millones de trabajadores cesantes. Y a nivel mundial, la OIT, en un informe que salió la semana pasada, manifiesta que esta crisis le va a costar el empleo o los medios de subsistencia a aproximadamente el 50% de la población mundial empleada. Entonces es una crisis que va a tener ribetes enormes. Hay muchos que dicen que va a ser la peor crisis de la historia. Y frente a eso, lo único que podemos hacer, o lo mejor que podemos hacer los trabajadores, es organizarnos para poder enfrentarla. De esta crisis no podemos volver a salir con el mismo sistema que tenemos. Eso es una lección que tenemos que sacar. Y tenemos que ir construyendo unidad para poder salir bien parados de esta situación. Efectivamente, la presidenta de la CUT también manifestaba que, bueno, tal como se ha aprovechado esta instancia, ¿cierto?, para instalar el teletrabajo, también de alguna manera debería facilitarse la posibilidad de gestionar los sindicatos, por ejemplo, la organización de los trabajadores también con métodos a distancia, digamos, en este momento particular. Sin embargo, uno nota que el gobierno está en una
parada totalmente distinta. Las negociaciones colectivas, por ejemplo, y los contratos colectivos les ha pretendido meter mano, igual ahí también hay un tema bien complejo, entiendo yo, Rodrigo. Sí, bueno, ahí también hay un proyecto de ley, ¿cierto? Se intentó aprovechar el gobierno, como lo ha hecho permanentemente, de una eh, observación, ¿cierto?, que hizo la central respecto de qué iba a pasar, que había que abordar los procesos eleccionarios de las organizaciones sindicales, ¿cierto?, que tuvieran vencimiento sus directivas durante este proceso, ¿cierto?, durante el estado de excepción, de manera de que no quedaran caducas las directivas de esas organizaciones y no quedaran acéfalas. De eso intentó aprovecharse el gobierno, ¿cierto?, para mandar un proyecto de ley que suspendía o dejaba más bien al arbitrio de las empresas la suspensión de las negociaciones colectivas, ¿cierto? Un poco de contrabando estaban metiendo esto porque la idea era que se legislara acerca de qué iba a pasar con las directivas de las organizaciones sindicales. Y el gobierno de contrabando intenta pasar esta legislación que le da la atribución al empleador para decidir si negocia o no negocia colectivamente, lo cual es inconstitucional. Y afortunadamente las gestiones de la CUT, ¿cierto?, lograron, a través de conversaciones con los parlamentarios, eh, enrostrarle a los parlamentarios de lo que se estaba intentando legislar era inconstitucional. A raíz de eso, varios parlamentarios acogieron las observaciones de la CUT y hoy día esa ley está detenida en el Congreso. Lo más probable es que vaya a comisión mixta y al menos lo que han planteado o lo que han manifestado los senadores y diputados de oposición es que de legislarse, lo que sería dejar en manos del sindicato la decisión de si se negocia o no, ¿ya? Porque eso es lo que corresponde en términos legales y constitucionales. Efectivamente, porque es el sindicato el dueño del contrato colectivo en el caso del contrato o de la posibilidad de negociar. Yo recuerdo, fíjate que a propósito del sindicato de la cervecería Uchal, en un pasado no muy lejano nos tocó a nosotros asesorarlos en negociaciones colectivas. Y en la primera, digamos, se negoció satisfactoriamente, pasaron 2 años, vino la otra negociación y la empresa estaba pasando por un mal momento en ese instante, la empresa que desde los años 90 es de la familia Chadwick, y el propio sindicato acordó que la negociación colectiva que correspondía se hiciese en términos de solamente mantener los beneficios que ya traían, con la condición obviamente de que no hubiesen despidos y de que no hubiesen ninguna merma, digamos, en los ingresos, pero fueron capaces de no pedir ni solicitar ningún tipo de mejora o de aumento, en la conciencia y en el entendido de que ellos sabían de que la empresa efectivamente estaba pasando por un mal momento. Entonces, ese tipo de ejercicios también ocurren, digamos. Sí, mira, yo Fernando, creo, perdón, sí, sí, adelante. yo creo, mira, los trabajadores y los sindicatos, creo que quien piense que los trabajadores lo único que quieren es echar abajo la empresa, ¿cierto? Y que la empresa le vaya mal, creo que tiene un sesgo tremendo en contra y un desprecio respecto de lo que son los trabajadores y del saber obrero. Eh, los trabajadores sabemos cuando a las empresas les va bien, somos los que más conocemos nuestras empresas, ¿cierto? O las empresas donde trabajamos, por lo tanto tenemos súper claro cuando una empresa le está yendo bien o le está yendo mal. Y tenemos la capacidad de poder tomar decisiones respecto de ese tema. Entonces, lo que aquí pretende hacer el gobierno es dejar de lado absolutamente a los sindicatos con un absoluto desprecio por los trabajadores. Y yo creo que aquí no solo el gobierno, sino que también es la CPC la que está detrás. Todos conocemos el, la, la, la impronta de Juan Sutil, ¿cierto? Eh,
cierto que durante el estallido social de octubre le quitó el auspicio a CNN porque estaba demostrando mucho en las manifestaciones. Entonces, esa es la clase de empresarios que hoy día está al mando de la CPC. Y yo tengo la impresión de que aquí no hay movimiento que haya hecho el gobierno que no esté en consonancia y concordado con la CPC. Eh, desde el levantamiento de las cuarentenas hasta el relajamiento de las medidas, ¿cierto?, eh, sanitarias, todo eso va de acuerdo a lo que a, a- a lo que va acordando el gobierno, ¿cierto?, valga la redundancia, con el empresariado. O sea, recuerden ustedes que no hace un par de semanas el presidente de la República se reunió con los dueños de los malls, ¿cierto?, con los dueños de los grandes centros comerciales. Tuvo una reunión en La Moneda. Y no es casualidad que un par de semanas después se tomara la decisión de este retorno progresivo, ¿cierto?, a la nueva normalidad, que implica empezar a abrir los locales comerciales, las grandes tiendas, los malls, los centros comerciales, eh, arriesgando, ¿cierto?, a la población a un mayor nivel de contagio, que ya lo estamos viendo en la práctica. Y luego, bueno, lo que se hace es culpar a la población de la irresponsabilidad, ¿cierto? Cuando es el gobierno realmente el culpable de tratar de dar una sensación de normalidad a la población, diciendo que todo está controlado, que aquí no está pasando prácticamente nada, que sobran ventiladores mecánicos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Cuando la realidad es que no es así, y la realidad es que al final lo que están haciendo es proteger los intereses económicos del gran empresariado, finalmente la crisis de aquí la vamos a terminar pagando los trabajadores, y eso es lo que la Central Unitaria de Trabajadores ha dicho, ¿cierto? Y le ha enroscado al gobierno, a los parlamentarios de gobierno y de oposición, y le ha dicho que esta crisis no la pueden pagar los trabajadores, esta crisis la tienen que pagar los que realmente tienen. Hoy día son ellos los que tienen que ponerse, no nosotros los trabajadores. Efectivamente. Y Fernando, a propósito Sí. de esta vuelta fallida a la normalidad, ¿cuál es tu comentario al respecto y si tienes alguna consulta para Rodrigo? Partamos por la consulta, aprovechando el invitado de lujo que tenemos hoy día. Mira, Rodrigo, si nos pudieras comentar, no sé, una evaluación de lo que fue este particular acto de conmemoración del Día de los Trabajadores y Trabajadoras, el 1 de mayo, por parte de la CUT, si pudieras rescatar ahí, no sé, a modo de síntesis, 3 o 4 ideas fuerza del discurso de la presidenta Bárbara Figueroa. Y en segundo término, preguntarte también sobre la situación actual que observa la central, sobre los trabajadores que continúan trabajando independientemente de la cuarentena y sus condiciones que están viviendo en Santiago, y si tienen información de otras regiones del país, en tanto el acceso a insumos, en tanto las condiciones laborales en las cuales tienen que desempeñar sus funciones. Y una tercera consulta, vamos a estrujar al invitado. ¿Cómo observas tú frente a esta andanada de proyectos que son regresivos en materia laboral que está presentando el Poder Ejecutivo, el rol que ha cumplido la oposición en el Congreso Nacional? Eh, Mira, respecto del discurso, ¿cierto? Y de las actividades que se planificaron en la central, en conmemoración del 1 de mayo, se discutió harto en el Ejecutivo, en el seno de la CUT, de cómo enfrentar el 1 de mayo cuando estamos en esta situación sanitaria. Eh, y bueno, lo que se definió es que este 1 de mayo no podía pasar inadvertido, ¿ya? No podíamos quedarnos en la casa, ¿cierto? Sin hacer nada, viendo el nivel de abuso que están enfrentando los trabajadores. Y bueno, lo que se decidió fue hacer un acto, no podíamos quedarnos encerrados en la casa, y frente a eso se decidió hacer un acto con acceso controlado, con todas las medidas de seguridad que amerita en la situación sanitaria.
Y frente a eso se invitó un número acotado de dirigentes sindicales al Salón de la CUT, en donde la compañera Bárbara hizo lectura del discurso central y, y que se transmitió por streaming, ¿cierto?, a través de las redes sociales de la central a todo el país, con traducción también de lenguaje de señas, de manera de que pudiese llegar a un mayor número de trabajadores. Luego de eso lo que se hizo fue, bueno, también se llamó a un banderazo negro, ¿cierto? Que los trabajadores pudieron poner banderas negras en señal de luto por lo que está sucediendo en el país, en sus casas. Y luego en la noche se llamó un cacerolazo y también en diversas, las afiliadas, ¿cierto? Y las provinciales y zonales también hicieron sus respectivas actividades en las distintas localidades a lo largo del país. Finalizado el discurso de la compañera Bárbara, se iba a hacer una actividad afuera frente a la Moneda, ya en donde se iba a desplegar unos lienzos con algunas alusiones al gobierno y una bandera negra, en donde íbamos a participar un número también acotado de dirigentes sindicales, que no iban a pasar más allá de los 200, manteniendo la distancia y todo. Bueno, cuando salimos de la central nos encontramos con un número impresionante de carabineros, ya que no nos dejaron avanzar ni 50 metros hacia el bandejón, el lado sur de la Alameda, ¿cierto? Y la represión empezó inmediatamente. Y bueno, la verdad es que eran más carabineros que dirigentes sindicales, y ahí caímos detenidos alrededor de 20 dirigentes. Nos llevaron a todos a la tercera comisaría, estuvimos de las 12 del día hasta las 7 de la tarde, salieron los últimos compañeros detenidos en pésimas condiciones sanitarias, o sea, un hacinamiento absoluto, ninguna preocupación por el tema de algún posible contagio, nada, pésimas condiciones. En una jaula habían más de 100 personas, entre gente que habían detenido por toque de queda, por vulneración de la cuarentena, o porque salieron a protestar a Plaza Italia o algún otro lugar de Santiago, mujeres, hombres, de todo, los carabineros con ninguna medida de protección, sin mascarilla, sin guantes, cero protección y cuidado. Entonces, el gobierno por un lado transmite, ¿cierto?, hacia afuera una señal de que hay que cuidarse y todo eso, pero en la práctica sus propias instituciones tienen cero respeto por el cuidado de la salud y los derechos de los detenidos, ¿ya? Eso, por un lado. Por otro, rescatar del discurso central de la compañera lo que decía hace un rato, ¿cierto? La necesidad de mayor unidad y de mayor trabajo en pos de los derechos de los trabajadores. Es súper necesario, es súper importante fortalecer los sindicatos, que los trabajadores que no están en sindicatos se afilien a sindicatos, que formen sindicatos, que se afilien a la central. Es súper importante fortalecer eso. Yo creo que, y bueno, es la convicción también de la central, y creo que interpretar a la compañera Bárbara en eso, la importancia que tienen los sindicatos es trascendental en una sociedad. Somos los trabajadores los motores de cambio de cualquier sociedad y somos nosotros los que generamos la riqueza. Eso también quedó plasmado en el discurso de la compañera Bárbara, ¿cierto? Otra de las cosas que quedó plasmada en el discurso de la compañera Bárbara, que es central, es que en esta situación son las grandes riquezas, los grandes grupos económicos los que tienen que poner mayor aporte, ¿cierto? Aumentar a través de la vía del aumento de impuestos, ¿cierto? Aumentar el aporte que ellos hacen a la sociedad, porque hoy día prácticamente los grandes grupos económicos no hacen ningún tipo de aporte a la sociedad más que estas cuestiones para la foto, ¿cierto? Que son estos compras de ventiladores que hace la CPC, que en realidad no son temas de fondo, no abordan los problemas de fondo que tiene esta sociedad, que es en el fondo la distribución, la pésima distribución de la riqueza que tiene este país. Es un poco respecto de lo que tú planteas de las condiciones laborales de los trabajadores. Bueno,
aquí hay realidades distintas. Hay empresas que realmente se están preocupando, y eso uno no lo puede desconocer, que se están preocupando por las condiciones en las cuales están trabajando sus trabajadores, pero hay un gran número de empresas que no tienen ninguna condición sanitaria de resguardo para los trabajadores. Lo único que les interesa es seguir produciendo y generando riqueza. Hay empresas que no entregan mascarillas, que no entregan guantes, en donde no hay jabón en los camarines, etcétera, etcétera. Entonces hay una realidad bastante dispar en ese sentido. En general, la- las grandes empresas sí hay una preocupación respecto de ese tema, que también tiene que ver con que el virus no entre al interior de la fábrica, ¿cierto? Porque eso generaría una situación de cuarentena al interior de la fábrica y que implicaría dejar de producir, ¿cierto? Entonces hay una mezcla entre que tiene que ver con el cuidado de los trabajadores, pero también cuidar su propio negocio, de manera que el virus no entre y provocando una situación de tensión de la producción. Eh, Ahí hay situaciones dispares, pero yo creo que la gran mayoría de los trabajadores se encuentran en una situación absoluta de protección respecto a este tema. O sea, eh, es cuestión de mirar aquí en Santiago la gran cantidad de trabajadores que van todos los días a sus lugares de trabajo, hacinados en las micros, hacinados en el metro, hacinados en los paraderos de la locomoción colectiva. Entonces, hoy día la verdad es que los trabajadores son la carne de cañón de esta situación que estamos viviendo. Yo lo he plasmado de la siguiente manera: al final los trabajadores lo que están viviendo es un permanente chantaje. O sea, si el trabajador se queda en su casa protegiendo su salud, no sale a trabajar. Si no sale a trabajar, el empleador obviamente no le paga, ¿cierto? O lo despide lisa y llanamente. Por lo tanto, se ve obligado a salir a trabajar para llevar el sustento a su casa. Si sale a trabajar, lo que pasa con ese trabajador es que tiene la posibilidad de ser el vector que lleve el contagio a su casa. Si ese trabajador se contagia, también queda en la absoluta desprotección, porque, bueno, si tiene un sistema de salud privado, va a ir a caer al sistema de salud privado. Si ese trabajador en el sistema de salud privado tiene que ser hospitalizado, o incluso en el sistema público tiene que ser hospitalizado y termina con ventilación mecánica y en una UCI, va a terminar endeudado, ¿cierto? Hasta no poder más. Ahora, si también está la absoluta desprotección que están los trabajadores de parte de las mutualidades. Las mutualidades hoy día se están lavando las manos con el problema con este problema sanitario y no están atendiendo a los trabajadores. O sea, se están desligando de las responsabilidades que tienen frente a trabajadores que se han contagiado en sus centros de trabajo, ¿cierto? Por algún otro compañero que haya llegado contagiado. Entonces la ley claramente dice que si el contagio es, o si la enfermedad se produce a causa o con ocasión del trabajo, debe ser atendido por las mutualidades. Y hoy día las mutualidades se están lavando las manos con eso. Entonces, al final los trabajadores están en un permanente chantaje, ¿cierto? De que al final, para poder subsistir, para poder seguir llevando el sustento a sus hogares, se están viendo forzados a exponerse al contagio de esta enfermedad. Y la última pregunta respecto al rol de la oposición, bueno, ha sido vergonzoso. Ha sido vergonzoso el rol de la oposición que hoy día no existe. O sea, uno ve que a veces la misma coalición de gobierno actúa más como oposición que la propia oposición. Eh, eh, Llega a ser patético el rol de la oposición, especialmente en el Parlamento. O sea, el otro día también lo planteó en el discurso central la compañera Bárbara. O sea, si vamos a hacer oposición, no tengamos miedo a hacer oposición. O sea, parece que existe más el miedo a que le digan que son obstruccionistas, ¿cierto? Y que no quieren avanzar a hacer lo que realmente corresponde. Yo creo que la oposición tiene que perder el miedo a decir que no a leyes que son absolutamente contrarias a los intereses del pueblo chileno. Y en ese sentido creo que la oposición, si no da un giro, eh, eh, va a terminar más desacreditada de lo que ya está. ¿Ya? Y aquí lamentablemente caen de manera transversal
la gran mayoría de los partidos de oposición en este rol que están jugando, que finalmente es eh, el de prácticamente el yes man, el hombre que dice a todo que sí, o la mujer que dice a todo que sí. Efectivamente, uno logra ver que esta oposición o estas distintas oposiciones que hoy existen carecen absolutamente de, salvo honrosas excepciones, ¿no? De propuestas que en definitiva vayan en beneficio de las y los trabajadores del país. Hoy día lo ha planteado la CUT en reiteradas oportunidades. La CUT planteó en su momento que la famosa ley de protección del empleo no debía ser para todos, por ejemplo, que debía tener algunas condiciones, que el retiro de las utilidades, por ejemplo, era un tema que debía considerarse. Y las empresas que no estaban efectivamente en quiebra no tendrían por qué acogerse a esta famosa ley. Sin embargo, nada de eso es escuchado, no es escuchado ni por, obviamente, el gobierno, ni por la derecha, más un sector de la centro derecha y estos sectores socialdemócratas, diríamos, de la oposición, que prefieren quedarse con el discurso de, bueno, es lo que hay, y ante eso mejor aprobar esto que nada. Sin embargo, no profundizan en temas que a todas luces la dirigencia sindical en su momento lo plantea. Son invitados a las comisiones del Parlamento, tienen la posibilidad los dirigentes de conversar con parlamentarios, incluso en conversaciones de pasillo. Entonces no pueden decir que no sabían que, por ejemplo, hoy día hay empresas que están retirando utilidades millonarias y al mismo tiempo despidiendo gente o haciéndolos hacer uso de su famoso seguro de cesantía. Y son estos mismos sectores finalmente los que, si no es por la presión popular, se oponían tajantemente a las 40 horas, por ejemplo. Entonces, hoy día también uno ve que a propósito del COVID, eh, son los mismos empresarios, son los mismos parlamentarios los que nos dicen cada cierto tiempo es que hay que apretarse el cinturón, es que hay cosas que no se pueden hacer, eh, que permanentemente le sacan el bulto al tema de la seguridad laboral, no por el COVID, sino que lo hacen en forma permanente. Y como tú dices, las mutualidades se prestan incluso de cómplices y mandan para la casa trabajadores con accidentes laborales, estableciendo poco menos que había una preexistencia, que es una cosa que no tiene nada que ver con la pega. Es Entonces, genético. claro, entonces hay todo un mundo ahí hoy día que en el fondo lo que te quiero decir es que, claro, surge hoy día a propósito de la pandemia, pero la verdad es que ha ocurrido siempre y son los mismos empresarios y los mismos parlamentarios los que mantienen ese tipo de discurso, digamos. Sí, mira, yo creo que, mira, yo pienso derechamente que aquí hay sectores de esta, entre comillas, oposición, que derechamente no están incómodos con el modelo que está implantado en Chile. O sea, eh, y de ahí su actuación, ¿cierto?, en el Congreso o en otras instancias, que tiene que ver finalmente con la defensa del modelo. Eh, yo no voy a meter a toda la oposición en el mismo saco, porque tenemos, como tú dijiste, o Fernando, alguno de ustedes dos lo dijo hace un instante, eh, tenemos honrosas excepciones, ¿cierto?, en el Parlamento, eh, pero yo creo que hay un porcentaje importante de la oposición que definitivamente está súper cómodo con el modelo económico y con el modelo de sociedad que se ha construido, ¿cierto?, y que forman parte hoy día de la oligarquía de este país, y que no van a hacer nada o van a hacer lo menos posible porque las cosas cambian. Y es por eso que, vuelvo a insistir, toma tanta relevancia el tema de que los trabajadores, los pobladores, la sociedad en general se organice para poder hacer los cambios que este país necesita. O sea, no podemos olvidarnos que estamos en medio de un proceso de votación de un plebiscito, ¿cierto? Eh, que ha quedado un poco de lado, pero yo creo que lo que menos podemos hacer es olvidarnos de que aquí el origen de todo, de gran parte de los problemas que tenemos es la Constitución, que
que nos rige desde la dictadura. Entonces, no podemos olvidarnos de todos esos procesos que se están llevando a cabo, ¿cierto? Y dejarlos de lado, porque yo creo que hoy día lo que le pasó al gobierno es lo mejor que le podía haber pasado. Le llegó una pandemia que hace que todo el mundo se olvide de lo que estábamos viviendo, ¿cierto? Que hace que todo lo que se estaba haciendo como proceso social de cambio haya pasado a segundo plano y hoy día todos están preocupados de cuánto insumo hay en los hospitales. Yo no le resto importancia a eso porque es súper importante también, ¿cierto? Y da cuenta de las condiciones en que se trabaja en los hospitales, las condiciones en que está la red asistencial chilena. Pero eso no puede hacer que nos olvidemos de todo el proceso de cambio que se estaba llevando y dejarlo de lado. O sea, no nos podemos olvidar que estamos a puertas de un proceso de votación, ¿cierto?, en un plebiscito para eh, tener una nueva constitución, que es lo importante hoy día para Chile. Fernando Bamondes, su Sí, tiempo. sí, tanto para Rodrigo como Dalibor, si uno pudiera ver así a simple vista, uno observa de parte de la derecha y por lo tanto su gobierno como dos grandes estrategias y ambas tienen un perfil político-económico. La primera, económico, que es el regreso seguro o apelar a la nueva normalidad, y que es una sentencia o un anuncio que en realidad no se condice con la cantidad de casos que se están reportando día a día, la cantidad de muertos que también estamos observando a partir de las cifras oficiales día a día. En ese sentido, podríamos señalar que el regreso seguro o nueva normalidad es un soberano fracaso. Pero también una segunda estrategia más política, desde un par de semanas a la fecha, viendo esta diversidad y falta de unidad que hay en la oposición, es de parte de los personeros de gobierno y de la derecha, de acusar a cualquier voto en contra en el Congreso Nacional, a algún proyecto de ley o cualquier postura, comillas, disidente a lo que está planteando el Poder Ejecutivo, de acusar constantemente y acosar a una oposición que sí se plantea como oposición en el entendido que lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional con los proyectos de ley que envía el gobierno son proyectos regresivos en materia laboral y otros ámbitos. Y aquí ocurrió un hecho inédito donde no sé si fue en la Cámara o en el Senado, en su última sesión los diputados, senadores de derecha pusieron delante de sus pantallas de notebook la portada del The Clinic, donde se apelaba a esta oposición inexistente prácticamente o que no contribuía. Y preguntarte también en materia desde la perspectiva del trabajo. Ayer escuchaba un poco a este señor Fernando Larraín Aninat, que es el representante o líder gremial de la AFP, de las aseguradoras de fondos de pensiones, y completamente en desacuerdo de esta moción de 5 senadores de eliminar el decreto 3500, de que no hay propuesta, de que este es un sistema de pensiones, de que este no es son platas que no se pueden nacionalizar, que no se pueden ocupar de otra manera, y que esto es inconstitucional. Y por otra parte, reconocía que dentro del marco legal, lo que hacen las FP, terminaron su ejercicio 2019, y la ley los combina a los accionistas de la AFP a retirar un piso de un 30% de su utilidad respecto al año 2019, pero retiraron más. Entonces, ahí quedó sin respuesta, es decir, pierden los trabajadores, particularmente en marzo, pero finalmente, terminando el ejercicio contable, puede ser 2019, las AFP se reunieron estos señores de cuello y corbata y decidieron retirar todas las utilidades que podían retirar. ¿Cuál es tu evaluación y cómo muestra este pilar fundamental en el mundo del trabajo y que no es otra cosa que la demostración, a grosso modo, cómo opera el sistema laboral chileno de lo que está pasando con el sistema de fondos de pensiones hoy día y su impacto para los trabajadores, Rodrigo? Bueno, bueno, todos conocemos las cifras, ¿cierto?, de cuán cuantiosas han sido las pérdidas de la AFP en este periodo, que no es solo marzo, sino que durante el año pasado
prácticamente los resultados de la AFP fueron negativos y en lo que va de este año también. En prácticamente todos los fondos, desde la A hasta el E. Entonces no hubo trabajador en Chile que no fuera afectado por esta situación. Y bueno, pues, parece una burla, ¿cierto? Que los trabajadores pierdan miles de millones de dólares y que sin embargo la AFP repartan miles de millones de dólares en utilidades para su accionistas. Creo, y esa es la visión que tenemos del mundo de los trabajadores, que este sistema no da para más. En ese sentido es saludable el proyecto de ley que han presentado en el Congreso respecto de nacionalizar a las AFP. Bueno, pero el gobierno mostrando ya la identidad, ¿cierto?, pro empresarial, ¿cierto?, y en defensa de este modelo ya planteó que ese proyecto es inconstitucional y que probablemente termine en el Tribunal Constitucional, ¿cierto?, otro enclave de la dictadura que no permite avances para el mundo social. Bueno, yo no sé si extenderme mucho más en el tema de la FP, es conocido por todos, ¿cierto? Y por todos está absolutamente claro el nivel de desprestigio que tiene entre la población, entre los trabajadores principalmente, este sistema, que es absolutamente regresivo para los trabajadores. Es un trabajador que hoy día puede ganar 1.000.000 de pesos, o que, dicho de otra manera, un trabajador que hoy día tiene un estándar de vida aceptable, ¿cierto?, con una remuneración aceptable que le permite vivir en condiciones aceptables, cuando jubila pasa de inmediato a un estado de precariedad absoluta, ¿cierto?, y pasa de inmediato a la pobreza. Ese es el sistema que hoy día tenemos, ¿cierto?, como AFP, y eso eh, queda graficado en que el promedio de jubilaciones que pagan hoy día la AFP no sobrepasa los 250.000 pesos, o sea, es incluso inferior al ingreso mínimo legal. Entonces, no hay nadie que pueda vivir con una jubilación así. Entonces, hoy día el sistema de AFP no resiste más análisis y es por eso que uno cuestiona tanto el rol de la oposición, porque dentro de la llamada oposición, ¿cierto?, hay sectores que han defendido a rajatabla el sistema de AFP y se han negado rotundamente a intentar siquiera hacer algún proyecto de ley o a aprobar algún proyecto de ley que vaya en el sentido o en la dirección de cambiar el sistema. Efectivamente, cambiándote un poco de tema, y para ti igual, Fernando, hay hoy día visiones o en general mucho columnista aparece a nivel internacional planteando un tema como la gran incertidumbre mundial. Se establece que nadie sabe qué es lo que va a pasar después de que esto se supere, digamos. Pero al mismo tiempo uno también visualiza que ya hay determinadas certezas. Vale decir que más allá de la incertidumbre hoy día, por ejemplo, los países que tienen estados más fuertes han respondido mejor. Uno entiende que países como Alemania, por ejemplo, o su primera ministra, la Angela Merkel, una demócrata cristiana de derecha, como es la democracia cristiana en el mundo, ¿cierto?, muy defensora del neoliberalismo. Sin embargo, hoy día plantean que hay que ir en rescate de la empresa Lufthansa, de la aerolínea, pero para ello eso implica comprar acciones, comprar propiedad de la empresa, vale decir, no pasarle plata a los privados como se hace en Chile, ¿no?, con los salmoneros, con los bancos, donde los chorros de billetes llegan del cielo, sino que hacer al Estado accionista de una empresa tan importante como Lufthansa. Y así, en definitiva, uno nota que a pesar de las incertidumbres que algunos plantean, ya hay caminos que han dado y que están dando más resultados,
pero que están claramente ligados a una mayor presencia del Estado en la economía, eh, y un retroceso claro de esta economía neoliberal. Entonces, ¿cómo también eso va a afectar al mundo de los trabajadores? Porque finalmente tenemos un porcentaje importante de trabajadores de la gran empresa sindicalizados, pero tenemos 30-40% de los trabajadores en Chile que somos, y me incluyo, informales, que no tenemos contrato, que no tenemos capacidad de organizarnos. Eh, entonces hay todo un desafío ahí en ese sentido también. Sí, bueno, yo creo que hoy día con esta crisis del capitalismo, ¿cierto? Y del neoliberalismo, eh, tenemos grandes desafíos los trabajadores. O sea, sí, yo creo que lo que no podemos permitir es seguir o salir de esta crisis igual como entramos. Eh, Porque aquí pueden pasar dos cosas: o nosotros hacemos los cambios que necesitamos, o el capitalismo y el neoliberalismo va a salir fortalecido. También lo he planteado así. Hoy día estamos viviendo esta crisis, le está permitiendo a muchas empresas hacer experimentos, ¿cierto? O estudios que tal vez en otras circunstancias hubiesen tenido que pagar, ¿ya? Tenemos a muchas empresas con su gente trabajando desde las casas. Eso es, ellos lo están midiendo de manera empírica, algo que no habían podido hacer de manera práctica en otras circunstancias, ciertas circunstancias normales. Hoy día esto les está dando la posibilidad de ver cómo puede funcionar o cómo puede operar una empresa desde la casa, ¿cierto? Disminuyendo sus costos, o cómo puede una empresa con, con una cantidad incluso menor de operarios seguir produciendo de la misma manera. Entonces, esto le está permitiendo también a las empresas, y eso tenemos que tener mucho ojo los trabajadores y estar muy atentos, le está permitiendo a las empresas ver cómo se pueden reorganizar, ¿cierto? De manera eficiente, de manera de poder producir con menos costos de mano de obra, con menos trabajadores, ¿cierto? Disminuir sus costos fijos, etcétera, etcétera, para poder tener una mayor rentabilidad. Entonces, lo que nosotros los trabajadores no podemos permitir es, es que se siga profundizando el neoliberalismo. Eh, Mira, aquí el neoliberalismo es tan descarnado el que hay en Chile, que incluso le llama la atención hasta la misma Angela Merkel. Hace un tiempo atrás hizo una declaración al respecto de que prácticamente los chilenos estábamos locos con el sistema que tenemos. O sea, imagínense, Angela Merkel, que tú lo dijiste, ¿cierto? Una demócrata cristiana de derecha, eh, critica el sistema salvaje que tenemos acá en Chile. Y hoy día queda más de manifiesto profundamente, ¿cierto?, que los países que tienen un estado de bienestar, ¿cierto?, distinto, más orientado al bienestar de la sociedad, ¿cierto?, con estados más fuertes, que ni siquiera son países socialistas, sino que son países socialdemócratas, ¿cierto? Incluso son países capitalistas, pero que tienen una orientación distinta y una visión distinta de lo que debe ser el Estado o un Estado de protección social. Son los que están abordando de mejor manera esta crisis. En cambio, los países que son profundamente neoliberales son los que están saliendo peor parados en esta crisis, ¿cierto? Con los mayores niveles de enfermos, con mayores niveles de muerte, ¿cierto? Con un descontrol absoluto de esta pandemia. Entonces, yo creo que las mejores lecciones que podemos sacar las estamos viendo de manera empírica, y depende de nosotros es cuál lección tomamos y por cuál camino nos vamos. Yo creo que es tan sencillo como eso. Y lo que dices tú, o sea, hoy día queda de manifiesto, lo dije al comienzo de la entrevista, ¿cierto?, de que los trabajadores que mejor están protegidos son los que están organizados. Los trabajadores que quedan en la mayor desprotección y en el mayor desamparo son los trabajadores que no están organizados. Hoy día la masa laboral chilena que está sindicalizada apenas llega al 20%, y de ese 20% que está sindicalizado, prácticamente solo el 50%, o sea, el 10% de los trabajadores en Chile tiene capacidad o tiene eh, la, la,
la capacidad de negociar colectivamente. El resto está sindicalizado, pero no tiene la capacidad de negociar colectivamente. Entonces, el nivel de desprotección de los trabajadores en Chile es altísimo y depende de nosotros, insisto, acoger el llamado que hace la presidenta de la CUT a organizarnos mejor y más. Gracias, Pedro. Don Fernando Domóndez. ¿Cómo estamos a tiempo, compañero? Sí, ¿Cómo estamos a tiempo? estamos bien, quedan todavía 5 minutos. No, mira, yo Solamente ahorrarme y aprovechar la... Sí, no quiero consumir los 5 minutos, quiero aprovechando el tiempo que es escaso. ¿Cuál es el itinerario de la CUT de aquí al segundo semestre, Rodrigo? Y entiendo que también hay una serie de problemas sectoriales, que cada sindicato, que cada organización tiene sus particularidades, sus realidades, lo que es el rubro de la construcción, del comercio, pero hay un cronograma, hay algo visualizado de aquí al término del año que esté discutiendo para llevar al terreno práctico la CUT de aquí en más. Bueno, el cronograma hoy día es seguir intentando inclinar la balanza en favor de los trabajadores a través de las conversaciones, ¿cierto?, con la oposición. Yo lo dije también hace un rato atrás, hubo un emplazamiento de la presidenta hacia que la oposición actúe realmente como oposición en defensa de los trabajadores, y hay un cronograma de reuniones, ¿cierto?, con parlamentarios, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, de manera de intentar trabajar lo más coordinadamente en pos de la defensa de los derechos de los trabajadores. Vienen tiempos muy difíciles, eso lo tenemos absolutamente claro, en los cuales lo que más demanda este momento histórico, ¿cierto?, es mayor organización y mayor unidad. Dentro del cronograma de este año de la CUT también estaba planificada una elección, ¿cierto?, de la Central Unitaria de Trabajadores, que tendrá que definir tanto el Ejecutivo como la Comisión Electoral cómo se va a llevar a cabo ese proceso democrático. En nuestro último congreso se definió por una absoluta mayoría que esta elección fuera de carácter universal, o sea, que fuera un trabajador un voto, y tenemos que seguir definiendo cómo se trabaja en esa línea y cómo llevar a cabo el mandato del Congreso de la Central. Y bueno, en la permanente defensa de los derechos de los trabajadores, luchar por eso de manera permanente, organizar con unidad, de manera de que podamos enfrentar esta dura crisis que se viene. Como lo dije también al comienzo, las proyecciones son bastante malas para los trabajadores. Lo que la CUT debe hacer es tratar de que las proyecciones, en lo posible, tratar de que esas proyecciones sean lo menos costosas para los trabajadores e impulsar, insisto, que esta crisis no la paguen los trabajadores y la paguen los grandes capitales. Hoy día el Estado chileno tiene capacidad de endeudamiento, tiene fondos soberanos que puede traer para ayudar a los que menos tienen, pero sin embargo no hay disposición, ¿cierto?, de los capitales ni de este gobierno de hacerlo, y la disposición es sencillamente que esta crisis la paguen los más pobres. No hay un interés por evitar eso, y el interés, hasta lo que hemos visto hasta hoy, es sencillamente cuidar los capitales de las grandes corporaciones, ¿cierto?, de los grandes grupos económicos. Y bueno, el objetivo de la CUT es luchar contra eso, seguir trabajando fuerte por esa posición, ¿cierto? Seguir trabajando fuerte por posicionar a la central como el ente, ¿cierto?, que va en defensa de los trabajadores, cueste lo que cueste, a pesar de que muchos nos dan
¿cierto? Nos critican, nos, 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 nos tildan, ¿cierto? Muchas veces de proempresarios, cuestión que está absolutamente lejos de lo que hace la CUT, al contrario. Y ese es un poco lo que hay, o sea, no hay otro, el frente de lucha es luchar contra el neoliberalismo, tratar de generar unidad tanto en Chile como en el extranjero, a través de otras centrales sindicales, ¿cierto? En Argentina, en Uruguay, a través de la Central Latinoamericana de Trabajadores. Eh, la CUT está haciendo un trabajo súper importante en pos de eso y creo que está marcando un rumbo tanto a nivel nacional como internacional respecto de lo que tienen que hacer los trabajadores para poder combatir el neoliberalismo. Sin duda, cuando hablamos e insistimos tanto nosotros en la oposición, es porque precisamente las propuestas que ha planteado en su momento la CUT y que han planteado algunos partidos políticos también, caen en saco roto precisamente porque no hay una oposición que recoja y que apoye esta propuesta. Una oposición propositiva que finalmente demande de manera seria un ingreso mínimo suficiente, por ejemplo, para que las familias puedan subsistir en estos meses y puedan hacer cuarentena o cuidarse como corresponde. No está hoy día esa oposición. Entonces, claramente, de ahí la relevancia de que los partidos de oposición, los parlamentarios que finalmente fueron electos por un partido, hoy día den cuenta y respondan como corresponde a este tipo de demandas. Permanentemente vemos que gente renuncia a sus partidos, que ahora ya no quiere saber nada con su coalición, y finalmente lo que hacen es también sacarle el bulto a la gran demanda social, digamos. Fernando, palabras para el cierre, ya nos va quedando. Voy a ser insistente, casi todos los programas lo hacemos, que quedan 676 días de gobierno y que será rol de la oposición que estos días se acorten. Eso nomás, y agradecerle a Rodrigo la participación el día de hoy y acompañarnos acá desde Punta Arenas. Bueno, yo agradecer la invitación de ustedes, creo que es súper importante que los medios de comunicación nos permitan a los dirigentes sociales, ¿cierto?, tener acceso a, a poder difundir nuestras ideas, difundir el trabajo que se está haciendo, especialmente en la CUT, ¿cierto?, en los sindicatos, es súper importante. Un saludo a todos los trabajadores, ¿cierto?, de Magallanes, especialmente a los compañeros de Cervecería Austral, ¿cierto?, que son los locales ahí, y que son parte de mi organización de base y son parte también de la CUT. Así que, bueno, a seguir luchando, a seguir construyendo unidad, a seguir construyendo una sociedad mejor para todos. Y obviamente no perder el foco de que tenemos que votar a prueba en el plebiscito constitucional que viene y convención constitucional. Eso, compañeros, muchas gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias, muy amable por tu tiempo, compañero Rodrigo. Finalmente, también sumarme a tus palabras, porque estas semanas, estos meses nos han permitido generar este programa por este medio, y eso también da cuenta de que hay mucha gente valiosa que perfectamente puede ser parte de una asamblea constituyente, por ejemplo, pero que están claramente invisibilizados por los medios, invisibilizados por el sistema. Este mecanismo de comunicación ha permitido, como te digo, conocer a personas y compañeros como tú, por ejemplo, que finalmente tienen mucho que decir y que tienen una experiencia acumulada que sin duda va a ser útil a la hora de la construcción de una nueva constitución. Así que muchas gracias, Rodrigo, una vez más, y nos despedimos de nuestros oyentes y cibernautas hasta el próximo miércoles en Radio Nuevo Mundo Patagonia 104.7. Muchas gracias, chao, chao. Chao, compañeros, gracias. Que estén bien, cuídense. Igual.